quiero cerrar con un personaje que también entra en esto de la leyenda, sí, ciertamente, y que tiene un aspecto desde el punto de vista no solo de la cancha, que podemos empezar a hablar de aquello que marcó, pero que tiene una historia muy interesante y que hoy día, hace poco justamente en ese torneo preolímpico, donde participó Bahamas, por ejemplo, es esa polémica sobre jugadores que habían participado por otros seleccionados, que renuncian a esa selección y juegan por otro país. En ese caso fue Eric Gordon, que ya había participado por Estados Unidos y que, siendo también de ascendencia bahameña, va a participar junto a Bahamas en un equipo interesante, de Andre Ayton, Buddy Hield también, que vino a jugar aquí a Sudamérica. Pero en Chile hubo un deportista también asentado en la región de la Araucanía como Álvaro Salvadores, que participó por la selección de España y por la selección chilena en torneos de selección. De un año a otro. Claro, justamente. Bueno, lo que se cuenta de Álvaro Salvadores, justamente, ya hay una nota muy interesante en el Diario Universal de España, donde dice que justamente familia de migrantes españoles, se crió en Lanco, por ende aquí justamente en Chile, también con una relación bastante interesante junto con Rufino Bernedo, más bien en esa época, pero se habla de un jugador que, un anotador nato, pero que su principal virtud era no pasar la pelota. Era muy competitivo. Y que justamente ese le generaba problemas tanto como para poder haber quedado fuera del Mundial de 1950 por Chile, y él mismo envió una carta a España diciendo a un general que estaba a cargo en ese entonces del deporte español: yo quiero ir a jugar. Lo fichan, digamos, para jugar en este caso, él siendo español, teniendo la nacionalidad española, lo fichan para poder jugar en este torneo mundial, juega ese torneo mundial, y también el mismo problema de no pasar el balón le genera un roce bastante importante junto con sus compañeros, y al año siguiente termina regresando a Chile para poder jugar Panamericano con la selección chilena, y luego fue parte de campañas importantes, siendo de los máximos anotadores de Juegos Olímpicos, donde también tuvo participación. Pero lo cierto es que hablábamos antes del Mundial del 50, donde había sido el máximo anotador por España, pero vino a jugar a Chile. Una historia interesante. Claro, porque Salvadores son varios hermanos, sí, todos jugaron básquetbol. Luis Salvadores por uno. Volvemos a hablar del tema de la migración, lo importante que ha sido, Chile es un país que se ha construido con los migrantes, en ese caso europeo. Hoy estamos, y esto, ojo, lo recalco por la gente que a veces presenta su reparo y sus reclamos con los migrantes. Los migrantes en su gran mayoría, primero, no emigran porque lo quieren, sino que son las circunstancias lo que te obligan a migrar. Nadie, si tú o cualquiera de nosotros tuviéramos que irnos de la noche a la mañana a vivir a otro país con nuestra familia, créeme que sería súper doloroso y triste dejar. Así que eso es primero, para que lo dejemos bien claro. Y hoy en día tenemos otra migración, y que también es un gran aporte para el deporte. Los deportistas que ya los estamos viendo, que nos representan a nosotros, lo vimos los Juegos Panamericanos, los Juegos Olímpicos, y va a seguir siendo a futuro. Y la familia de Salvadores se traslada, se instala ahí en la región de la Araucanía, y claro, como tú lo decías, Salvadores, al no ser seleccionado por Valparaíso, por Chile, manda una carta al presidente de la Federación Española, Querejeta. Yo me imagino que por los años debe ser Querejeta, papá de Querejeta, que luego fue hasta el día de hoy, creo, el que administra el Baskonia, el equipo conocido por nosotros como el Tau Cerámica, ¿sí?, de la época de Escola y de Noción, y que siempre, hasta el día de hoy, protagonista de la Liga CB, Euroliga. Tiene un gimnasio increíble. La familia Querejeta son los dueños de ese equipo. Así que su historia con el básquetbol español viene desde esa época, de los años 50. Y luego con Chile logra tener esta misma, más o menos similar a lo de Bernedo, goleador, figura, Juegos Olímpicos, Mundiales, Chile compitiendo, lo que nos hace pensar en, hipotéticamente, claro, si hubiese jugado por Chile el Mundial del 50 con los dos máximos anotadores, en una de esas Chile sale segundo, en una de esas Chile salía campeón. Recordemos que esa final Argentina le gana a Estados Unidos, creo que por estrecho margen. Sí. Habría que ver cómo estuvo Chile con esos países en la diferencia, pero en una de esas se pudiera haber dado. Pero bueno, son especulaciones. Salvadores, yo esta historia la conocí en unos libros. Hay en España hay unos libros que se llaman Cuadernos de Básquet, que son como varias historias súper diversas, un poquito como lo que estamos haciendo nosotros conversando, pero en un texto. Y ahí salía la historia de Álvaro Salvadores, que era un chileno que había jugado por España y que después había vuelto a jugar por Chile, que había sido jugador. Bueno, después, la gracia de Salvador es que después su figura trascendió el básquetbol. Claro. Después fue cónsul y se trasladó a Colombia, estuvo creo que 20 años. Sí, de hecho, hablando de una historia de amor ahí junto a una ciudadana colombiana.
y donde decidió quedarse allá, fundamentalmente luego de una experiencia jugando baloncesto, y terminó siendo cónsul en cierta parte de Colombia y luego siendo embajador. Sí, y antes de eso habíamos leído que jugó en Francia, en el Racing de París, Racing, y fue campeón, figura, goleador en el Racing de París, y luego ya cónsul, embajador y haciendo una carrera diplomática como Jorge O'Ryan también. Claro. Jorge O'Ryan, emblema de la Católica de la Dimayor de los 80, fue embajador en Alemania, en la época que Chile va a Mannheim, en ese torneo que también para muchos fue súper... La gira de Dan Peterson del 72, si lo traspasamos ahora, fue el torneo de Mannheim con esta camada que está ahora, Cebarrera, Haas, sí, perfecto. Toda esa camada que el 2014 fue a Mannheim, Nico Carvalho estaba. Lo que significó Javier Bar, lo que significó para ellos Diego Lowe y Manu Córdoba como técnico, lo que significó para ellos ir a ese campeonato, competir con los mejores del mundo, fue un poco hace 40 años atrás la gira de Peterson en el 72. Así que bueno, Salvadores trascendió, como Ismene Pauchar, como Juan Guillermo Thompson, como Dan Peterson, son figuras que eran tan relevantes como jugadores que su epopeya no se acabó una vez que terminaron de jugar, sino que prosiguió en el caso de él como diplomático. Sí, y justamente, bueno, por ejemplo, en el caso de los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952, Chile obtuvo el quinto lugar de 23 selecciones que participaron, con un récord de 4-4, por ende un equipo bastante competitivo, dirigido por Kenneth Davidson, ya lo decíamos, y en ese equipo que teníamos al propio Salvadores, Eduardo Cordero, Eric Mann, Ezequiel Figueroa, Hernán Raffo, Hernán Ramos, Hugo Fernández, Juan José Gallo, Juan Ostoich, Orlando Silva, Pedro Araya, Rufino Bernedo y Víctor Maña. Por ende, hablamos también de planteles importantes en donde un Salvadores como anotador nato se hizo parte. Y bueno, de esta también leyenda, entiendo que también, ya hablamos del polideportivo Rufino Bernedo, entiendo también de que hay cierta infraestructura deportiva en la región de la Araucanía que es Hermanos Salvadores, que como nombre, así que también ocupando ciertos espacios del deporte nacional que creo que son importantes, pero no solo en lo deportivo, sino también, digamos, en la figura de un deportista que trascendió todo nivel.